¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede realmente a quienes son cremados? ¿Podría esta elección afectar la resurrección prometida por Dios? Muchos cristianos están cometiendo un error grave sin siquiera darse cuenta. La Biblia tiene un secreto sobre la cremación que pocos conocen, y esta verdad puede transformar completamente la forma en que ves el destino del alma. El secreto oculto de la cremación en la Biblia que pocos conocen revela un profundo misterio, y lo que te voy a mostrar hoy puede sorprenderte. Después de todo, si Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, ¿influye el destino del cuerpo en la promesa de la resurrección? La palabra de Dios nos enseña que Él es soberano sobre todas las cosas, pero ¿hay pasajes ocultos en la Biblia que hablan directamente sobre la cremación? Puede estar seguro de que este tema es más profundo de lo que parece, y la respuesta puede sorprender incluso a los cristianos más experimentados. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede afectar el destino eterno de una persona? Escribe aquí en los comentarios, porque este es un debate que necesita ser discutido. Muchas iglesias evitan hablar de este tema, quizás por miedo a generar dudas o quizás porque no conocen toda la verdad bíblica sobre este tema tan delicado. Pero hoy, aquí, sin dudarlo y sin miedo, descubramos juntos lo que realmente dice la palabra de Dios sobre esto. Si alguna vez perdiste a alguien querido y tuviste que tomar esa decisión, o si estás reflexionando sobre tu propio destino, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este vídeo. No estamos hablando de conjeturas, opiniones humanas o tradiciones culturales. Estamos hablando de la Biblia, la promesa de la resurrección y el destino eterno del alma. Y créame, hay más detalles sobre este tema en las Escrituras de lo que piensa. La cremación es cada vez más común hoy en día. Ya sea por motivos económicos, culturales o incluso por falta de espacio en los cementerios, muchas personas eligen este camino. ¿Pero qué importa realmente? ¿El estado físico del cuerpo o la fe que llevamos en el corazón? La Biblia nos enseña que Dios es poderoso para restaurar todas las cosas, pero ¿fue la cremación común entre el pueblo de Dios a lo largo de la historia? ¿Consideraron aceptable esta práctica los patriarcas, profetas y apóstoles? ¿O hay algo más profundo detrás de este tema? La respuesta a esta pregunta puede estar en versos que quizás nunca antes hayas leído de esta manera. Y no seré yo quien os convencerá de esto, sino la palabra de Dios, que es viva, eficaz y nunca falla. Si hay un secreto oculto de cremación en la Biblia, hoy será revelado. Pero primero dime, ¿alguna vez has pensado en el impacto de esta decisión para la eternidad? Esta es una duda real para muchos cristianos, y por tanto, debemos mirar las Escrituras con atención y discernimiento. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que te voy a mostrar a continuación podría cambiar todo lo que pensabas sobre la cremación y la resurrección. Dios tiene un plan para su pueblo y cuando entendemos su voluntad, encontramos respuestas que nos traen paz. Si quieres conocer la verdad bíblica que pocos conocen, quédate conmigo, porque ahora vamos a sumergirnos en lo que realmente enseña la palabra de Dios. Pero antes de profundizar en esta revelación, necesito saber de usted, ¿hay algo de lo que la mayoría de los cristianos no se dan cuenta acerca de la cremación? ¿Qué crees que le sucede a los que son cremados el día de la resurrección? La Biblia esconde un misterio sobre este tema, y la verdad puede ser muy diferente a lo que te enseñaron. Quiero saber tu opinión. Déjalo aquí en los comentarios. ¿Cree que la cremación puede afectar el destino eterno de una persona? Su respuesta puede aportar más claridad a quienes también tengan esta pregunta. Y ya que nos estamos desmoronando uno de los temas más controvertidos de la Biblia, es fundamental que esta verdad se difunda. ¿Cuántas personas conoces que se hayan hecho esta pregunta, pero nunca hayan encontrado una respuesta clara? ¿Cuántos hermanos en la fe pueden estar cargando con miedo, dudas o incluso inseguridad sobre el destino de sus seres queridos, simplemente porque nunca han escuchado una enseñanza sólida sobre este tema? Este vídeo podría ser exactamente lo que necesitan para encontrar la respuesta que buscan. Entonces, si quieres que más personas tengan acceso a este conocimiento, si crees que la verdad de la palabra de Dios debe ser compartida, deja ahora mismo tu me gusta y suscríbete al canal. Esto no solo ayuda a difundir este mensaje, sino que también le muestra a YouTube que este contenido es relevante y debe llegar a más cristianos que buscan la verdad. Y créanme, mucha gente necesita saber esto ahora. Después de todo, este es un tema que las iglesias rara vez aborda. ¿Pero por qué? ¿Hay algo que las denominaciones eviten al hablar de cremación? ¿Existe una razón subyacente para este silencio? ¿Qué hay realmente detrás de este tema? La Biblia tiene respuestas sorprendentes y de ahora en adelante, exploremos los versículos que podrían cambiar todo lo que creía sobre este tema. Así que si quieres saber qué enseña realmente la palabra de Dios sobre esto, quédate conmigo, porque las próximas revelaciones son chocantes y puede responder una vez para siempre esta duda que atormenta a tantos cristianos. ¿Alguna vez has notado lo poco que se habla de este tema en las iglesias? ¿Como si hubiera un velo de silencio sobre él? ¿Por qué muchos pastores y líderes evitan hablar de cremación? ¿Hay algo que no quieren que sepamos?
o simplemente están ignorando una enseñanza crucial que podría afectar la forma en que vemos la eternidad. La verdad es que la Biblia no esconde nada, pero muchas veces pasamos por alto detalles que podrían cambiar por completo nuestra visión de la resurrección y del destino final de los cuerpos. Hoy vamos a abrir los ojos a algo que pocos han tenido el coraje de explorar. La cremación se ha vuelto cada vez más común en estos días. Muchas familias, por diversos motivos, eligen este camino. Algunos por motivos económicos, otros por falta de espacio en los cementerios, y todavía hay quienes simplemente prefieren esta opción por motivos personales. Pero la gran pregunta es, ¿hace esto alguna diferencia a los ojos de Dios? ¿Interfiere el destino del cuerpo después de la muerte con la promesa divina de la resurrección? Si Jesús prometió que todos los que murieron resucitarán en el último día, ¿dónde encajan aquellos cuyos cuerpos fueron reducidos a cenizas? Si la palabra de Dios nos enseña que del polvo venimos y al polvo volvemos, ¿hace alguna diferencia para el medio por el cual volvemos al polvo? La Biblia nos da pistas importantes sobre este tema. Siempre que leemos sobre la muerte de los siervos de Dios, vemos una práctica muy clara: el entierro. Abraham fue sepultado, Moisés fue sepultado, los profetas fueron sepultados, e incluso Jesús, después de ser crucificado, fue puesto en un sepulcro. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si la cremación fuera una práctica aceptable entre los fieles, ¿por qué no se menciona como una opción común? ¿Existe una razón espiritual detrás del entierro? ¿Tiene esto un significado más profundo del que imaginamos? Y no se detiene ahí. Hay pasajes de la Biblia donde se quemaban cuerpos, pero el contexto no es nada positivo. Por ejemplo, en 1 Samuel 31:12, los valientes de Jabes Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, pero luego inmediatamente enterraron sus huesos, como si entendieran que la cremación por sí sola no era suficiente para honrar a los muertos. Otro caso ocurre en Josué 7:25, donde Acán y su familia fueron quemados en señal del juicio divino. Si observamos detenidamente estos pasajes, veremos que quemar el cuerpo no aparece como una práctica de respeto o reverencia, sino como algo vinculado a un castigo o a circunstancias extremas. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Se vio la cremación de manera negativa en el contexto bíblico? No digo que quienes eligen la cremación estén condenados o que impida la salvación de nadie, pero debemos analizarlo. ¿Por qué esta práctica no era común entre el pueblo de Dios? Y entender si hay algo más grande detrás de este patrón bíblico de entierro. Lo que sabemos con certeza es que la Biblia habla mucho sobre la resurrección y el regreso de los cuerpos a la vida en el gran día del Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen un cuerpo que restaurar? ¿Qué pasa con aquellos que fueron reducidos a polvo y esparcidos por los vientos? ¿Será diferente la resurrección para ellos? ¿O puede Dios, con su poder infinito, reconstruir cada partícula, incluso aquellas que fueron consumidas por el fuego? Este es un punto crucial que nos lleva a pensar en algo aún más profundo. ¿La resurrección será espiritual o física? La Biblia nos dice que seremos revestidos de un cuerpo glorificado, pero este cuerpo vendrá de lo que ya existía o será algo completamente nuevo. Si Dios puede restaurar un cuerpo perdido en el fondo del mar o en un desastre, ¿puede también restaurar un cuerpo cremado? Si es así, ¿por qué entonces la cremación era tan rara entre los creyentes de la Biblia? ¿Hay un propósito mayor detrás de la elección del entierro? Este es uno de esos temas que nos hacen cuestionar todo lo que hemos oído sobre la muerte y la eternidad. Y quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que Dios puede restaurar un cuerpo cremado de la misma manera que un cuerpo enterrado? Deja tu comentario abajo. Escribe «Dios tiene todo el poder», si crees que nada puede detener la resurrección, o comenta «Aún tengo preguntas» si sientes que necesitas entender más sobre este tema. Quiero saber qué piensas y continuar esta conversación contigo. Pero no te vayas ahora, porque lo que te voy a revelar a continuación puede cambiar todo lo que alguna vez has creído sobre el destino del alma y el regreso de Cristo. Si la Biblia no menciona directamente la cremación como mandamiento o prohibición, ¿por qué entonces el entierro era la práctica estándar entre los siervos de Dios? ¿Tiene esto un significado más profundo? A lo largo de las Escrituras vemos que los patriarcas, reyes, profetas e incluso el mismo Jesús fueron sepultados. ¿Qué nos dice esto sobre la manera en que Dios quiere que tratemos los cuerpos después de la muerte? ¿Tiene esta elección un propósito divino que va más allá de la tradición? El pasaje de Génesis 3:19 nos da una pista importante, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta frase no es solo una metáfora sobre la fragilidad de la vida humana, sino un decreto divino. Dios estableció que el cuerpo volvería al polvo, completando el ciclo de la creación. Pero ¿qué pasa con aquellos que son incinerados y esparcidos sus cenizas? También regresan al polvo, pero mediante un proceso diferente. La gran pregunta es, ¿cambia esto el plan de Dios para la resurrección? ¿O la forma en que el cuerpo regresa a la tierra tiene un impacto espiritual que pocos consideran? Sabemos que la Biblia presenta el entierro como un acto de honor y respeto. Cuando Abraham perdió a Sara, se propuso conseguir un lugar para enterrarla. Cuando Jacob falleció,
José se aseguró de que su cuerpo fuera llevado de regreso a la tierra prometida y enterrado junto a sus antepasados. Lo mismo ocurrió con Moisés, cuyo cuerpo fue sepultado por el mismo Dios. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué siempre se ha considerado el entierro como la forma correcta de tratar a los muertos? ¿Existe una relación entre esta práctica y la promesa de la resurrección? Jesús también fue sepultado y su resurrección ocurrió de su cuerpo físico. Esto nos lleva a reflexionar sobre si la forma en que se tratan los cuerpos tiene una relación directa con el poder de la resurrección. Si hubiera sido incinerado, ¿habría ocurrido su resurrección de la misma manera? Las Escrituras no responden directamente a esta pregunta, pero el hecho de que Dios preservó el cuerpo de Cristo en la tumba durante 3 días antes de glorificarlo sugiere que la materia física juega un papel esencial en este proceso. Esto plantea una pregunta intrigante. Si el propio Hijo de Dios fue enterrado y no incinerado, ¿tiene esta práctica un significado espiritual mayor del que imaginamos? Otro tema importante que pocos se detienen a considerar es el simbolismo del entierro. La Biblia compara la muerte con plantar una semilla. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo habla de la resurrección del cuerpo diciendo que es sembrado en corrupción, pero resucita en incorrupción. Esta metáfora es poderosa porque indica que el cuerpo debe ser plantado en la tierra para luego ser transformado. Pero ¿qué pasa con los que fueron cremados? Si no hay ninguna semilla que plantar, ¿qué significa eso para la resurrección? ¿Dios necesita el cuerpo físico para devolverle la vida a alguien o su poder trasciende cualquier limitación física? Si tomamos esto en consideración, la cremación puede parecer un concepto que se desvía del estándar bíblico. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos recordar algo esencial. Dios es todopoderoso. Si Él puede restaurar los huesos secos en la visión de Ezequiel, si puede sacar a los muertos de sus tumbas, ¿no podría restaurar también a aquellos que han sido cremados? ¿Es la materia física realmente un obstáculo para el Creador del universo? Este es un tema que genera muchas dudas y debates entre los cristianos, y quiero saber qué opinan al respecto. ¿Cree que la forma en que se trata un cuerpo después de la muerte puede afectar la resurrección? ¿O cree usted que Dios restaurará a todos, sin importar si fueron enterrados o cremados? Escribe aquí en los comentarios. Dios puede hacer cualquier cosa si crees que el poder divino no tiene límites o el entierro tiene un propósito, si ves un significado más profundo en la práctica tradicional de los siervos de Dios. Leeré todos los comentarios y realmente quiero saber tu opinión, porque este es uno de los temas más controvertidos y profundos que jamás hayamos discutido aquí. Y en la siguiente sección exploraremos una revelación bíblica que puede brindar una respuesta aún más sorprendente a esta pregunta. Si analizamos detenidamente los pasajes bíblicos que mencionan la quema de cuerpos, notaremos algo curioso y hasta inquietante. En varios momentos de las Escrituras, la cremación aparece vinculada a contextos de juicio, castigo e incluso maldición. ¿Significa esto que Dios rechaza esta práctica? ¿O hay una razón más profunda por la que el entierro siempre ha sido la opción predominante entre los fieles? ¿Qué nos dicen estas historias sobre lo que realmente le sucede a quienes son cremados? El primer caso que debemos analizar es el de Saúl y sus hijos, descrito en 1 Samuel 31, 12. Después de morir en batalla, sus cuerpos fueron tomados por los hombres de Jabes Galaad y quemados. ¿Pero por qué hicieron esto? La Biblia nos muestra que los filisteos habían deshonrado los cuerpos dejándolos expuestos, algo que en la cultura judía era una gran humillación. Al parecer, el fuego se utilizó para evitar una mayor profanación. Sin embargo, poco después los huesos fueron enterrados, lo que indica que incluso en una situación extrema, la cremación completa no se consideraba apropiada. Esto nos lleva a preguntarnos, si los siervos de Dios evitaban esta práctica, incluso en tiempos de dificultad, ¿podría haber un significado espiritual detrás de ella? Otro ejemplo que nos hace reflexionar es el de Acán y su familia, relatado en Josué 7 y 25. Acán pecó contra Dios al esconder objetos malditos que deberían haber sido destruidos, y como consecuencia, fue condenado a ser apedreado y quemado. El fuego aquí no era un medio de entierro, sino más bien una forma de ejecutar el juicio divino. Lo mismo sucede en Levítico 8 y 14, donde Dios ordena quemar a quienes cometen ciertos pecados graves. En estos pasajes, la quema de cuerpos se asocia directamente con el castigo por las transgresiones, no como un acto de respeto o una despedida honorable. Esto plantea un punto muy intrigante. Si la cremación fuera una práctica común y aceptable a los ojos de Dios, ¿por qué cada vez que aparece en la Biblia está relacionada con un contexto de condena y juicio? Esta pregunta nos hace preguntarnos si la forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte tiene un impacto mayor del que imaginamos. ¿La cremación simboliza algo espiritualmente negativo? ¿O estos pasajes bíblicos simplemente reflejan costumbres culturales de la época? Sabemos que Dios no hace nada sin un propósito,
Y la repetición de estos patrones en las Escrituras puede ser una señal de que hay algo más profundo detrás del entierro como práctica divina. Muchos cristianos hoy en día creen que la cremación es solo una cuestión de elección o conveniencia personal, pero cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta de que no es tan simple. El entierro siempre ha estado vinculado a un acto de fe, a la espera de la resurrección, mientras que la quema del cuerpo a menudo ha estado vinculada al juicio. Por supuesto, esto no significa que alguien que ha sido incinerado esté condenado o que Dios no pueda restaurar a esas personas en el último día. El poder de Dios no tiene límites y Él puede devolverle la vida a cualquiera, independientemente de lo que le haya pasado a su cuerpo. Sin embargo, debemos preguntarnos si esta elección refleja una alineación con los principios divinos o si simplemente estamos siguiendo tendencias sociales sin buscar una comprensión más profunda de las Escrituras. Si miramos de cerca, la resurrección está en el centro de la fe cristiana. La promesa de que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles es una de las bases del Evangelio. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo compara el cuerpo con una semilla que necesita ser plantada para luego germinar en gloria. Este simbolismo es poderoso porque nos muestra que hay un proceso establecido por Dios. El cuerpo terrenal es depositado en la tierra como acto de fe en la promesa de la resurrección. Si entendemos esta metáfora, vemos que el entierro no es solo una tradición cultural, sino una práctica que está alineada con la forma en que Dios planeó restaurar a su pueblo. Pero entonces, si la cremación siempre ha sido vista como algo negativo en la Biblia, ¿por qué tantas iglesias no hablan de ello hoy? ¿Por qué los pastores evitan abordar este tema? ¿Hay alguna razón para este silencio? ¿O es solo otra de esas verdades bíblicas que se han dejado de lado a lo largo de los siglos? Este es un tema que pocos tienen el coraje de plantear, pero es necesario discutirlo. Quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Cree usted que hay un significado espiritual detrás del entierro y la cremación? ¿O crees que a Dios no le importa el destino del cuerpo? Comenta aquí abajo. Si cree que Dios tiene un propósito al enterrarlo, escriba: el entierro es un acto de fe. Si cree que esto no interfiere con la resurrección, escriba: Dios puede restaurar todo. Tu opinión es muy importante porque este es uno de los temas más controvertidos que hemos discutido y realmente quiero saber qué piensa. En la siguiente sección analizaremos aún más profundamente cómo será posible la resurrección de aquellos que han sido cremados y que revela la Biblia sobre el poder de Dios en este proceso. Si hay una verdad que nadie puede discutir, es que Dios tiene poder absoluto sobre toda la creación. Desde el principio de los tiempos formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Y si Dios es capaz de crear a los seres humanos de la nada, ¿habría alguna limitación para él para restaurar los cuerpos en la resurrección? Esta es una pregunta que es necesario plantearse, especialmente cuando hablamos de cremación y del destino de aquellos cuyos cuerpos son reducidos a ceniza. Pero la Biblia nos da algunas respuestas que van mucho más allá de la lógica humana y nos hacen comprender que el poder divino no puede medirse con estándares terrenales. Cuando miramos Apocalipsis 8 y 13, encontramos un versículo que nos hace reflexionar profundamente sobre este tema. El pasaje dice: el mar entregó los muertos que había en él. Esto significa que aquellos que murieron en el océano, cuyos cuerpos fueron destruidos y arrastrados por las corrientes, serán resucitados en el juicio final. Ahora piensa conmigo, si Dios puede restaurar un cuerpo que ha sido completamente desintegrado por el agua a lo largo de los siglos, ¿no tendría el mismo poder sobre aquellos que han sido cremados? La lógica aquí es simple, pero al mismo tiempo profunda. Dios no necesita que el cuerpo esté intacto para cumplir su promesa de resurrección. Lo que Él promete, Él lo cumple, independientemente de las circunstancias físicas en las que se encuentre un cuerpo. Otro ejemplo sorprendente de restauración divina se encuentra en Ezequiel 37, 5-6. En la visión del Valle de los Huesos Secos, el profeta contempla un campo lleno de esqueletos que se encontraban completamente descompuestos. Humanamente hablando, allí no había posibilidad de vida. Pero luego Dios ordena que los huesos se vuelvan a unir, que la carne los cubra nuevamente y el aliento de vida que los restaure por completo. Este es uno de los mayores signos del poder de Dios sobre la materia, mostrando que Él es capaz de resucitar incluso aquello que ya parecía perdido para siempre. Y aquí surge una pregunta esencial. Si Dios fue capaz de reconstituir cuerpos reducidos a huesos secos, ¿no podría también restaurar cuerpos cremados y transformarlos nuevamente? Lo que debemos entender es que para Dios, nada es imposible. Si la resurrección fuera algo dependiente del estado del cuerpo físico, aquellos que murieron hace milenios y cuyos cuerpos ya se han disuelto completamente en la tierra tendrían alguna desventaja en comparación con aquellos que fueron enterrados más recientemente. Pero sabemos que Dios no depende de la materia para devolver la vida. Él es el creador del universo, aquel que formó todas las cosas por el poder de su palabra. Por tanto, la condición del cuerpo en el momento de la muerte no limita su poder de resurrección. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la fe.
La resurrección de los muertos es uno de los pilares del cristianismo. La Biblia afirma que todos los que están en Cristo resucitarán y recibirán un cuerpo glorificado e incorruptible similar al de Jesús después de su resurrección. Este nuevo cuerpo no estará sujeto a las limitaciones de la carne, no sufrirá enfermedades ni debilidades y será completamente transformado para vivir en la eternidad. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo toma Dios algo que ya no existe y lo devuelve a la vida en un estado perfecto? Esta es la gran pregunta que desafía la comprensión humana y nos lleva a confiar plenamente en el poder del Creador. Si entendemos esto, nos damos cuenta de que la cremación en sí misma no tiene el poder de impedir la resurrección, porque Dios no depende de la materia física tal como la conocemos. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta importante. Si el entierro siempre ha sido un estándar entre los siervos de Dios y si la cremación aparece en la Biblia asociada con el juicio, ¿esta elección refleja un principio espiritual más profundo? ¿Existe algún significado que vaya más allá del aspecto práctico y cultural? Muchos evitan hablar de esto, pero es un punto que hay que plantear, pues todo lo que Dios establece tiene un propósito. ¿Por qué entonces la mayoría de los creyentes en el pasado eligieron el entierro en lugar de la cremación? ¿Tiene esto algo que ver con la esperanza en la resurrección? Quiero saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Dios puede restaurar cualquier cuerpo, independientemente de cómo haya sido tratado después de la muerte? ¿O cree que la elección entre cremación y entierro tiene un significado espiritual que debe considerarse? Escribe en los comentarios. ¿Dios puede restaurar todo si crees en el poder absoluto de la resurrección? ¿O el entierro tiene un propósito mayor si crees que esta práctica conlleva un profundo simbolismo espiritual? Voy a leer cada comentario porque este es uno de los temas más importantes que hemos debatido aquí y realmente quiero saber qué piensan. En la siguiente sección, exploraremos otra revelación sorprendente sobre la resurrección y cómo la Biblia describe el momento en que los muertos vuelven a la vida. Si hay un temor común entre quienes cuestionan la cremación a la luz de la Biblia, es este: ¿puede mi cuerpo ser restaurado en la resurrección si soy incinerado? Esta es una pregunta legítima que conlleva una gran carga emocional. Al fin y al cabo, la promesa de la resurrección es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. La idea de que en el gran día del Señor los muertos en Cristo resucitarán es algo que sostiene la esperanza de miles de creyentes en todo el mundo. Pero ¿qué pasa realmente con aquellos cuyos cuerpos han sido reducidos a ceniza? ¿Puede la condición física del cuerpo interferir con el plan de Dios para la eternidad? La respuesta a esta pregunta está directamente relacionada con el pasaje de 1 Corintios 15, 42-44, donde Pablo nos enseña algo profundo y revelador. Él dice que el cuerpo es sembrado en corrupción, pero resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucita en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucita en poder. Este extracto nos muestra que la resurrección no será simplemente un regreso a la vida en el mismo estado en el que fueron enterrados los cuerpos. Al contrario, será un evento sobrenatural donde los muertos en Cristo recibirán cuerpos glorificados, completamente transformados y sin las limitaciones de la carne. Pero si el cuerpo va a ser transformado, ¿importa realmente su estado físico en el momento de la muerte? La verdad es que Dios no está limitado por las condiciones humanas. Para Él, no hay diferencia entre un cuerpo enterrado durante siglos que se ha descompuesto completamente y un cuerpo incinerado cuyas cenizas han sido esparcidas por el viento. Si pensamos en la lógica de la descomposición, cualquiera que haya muerto hace miles de años ya tuvo su cuerpo completamente desintegrado, volviendo al polvo, como dice Génesis 3 y 19, porque polvo eres y al polvo volverás. Esto significa que todos los cuerpos, independientemente de cómo hayan sido tratados, acaban volviendo al mismo estado de degradación con el tiempo. Si Dios puede restaurar un cuerpo que ha estado disuelto durante siglos, también puede restaurar un cuerpo cremado sin ninguna dificultad. Pero entonces, ¿por qué el entierro fue siempre una práctica común en la Biblia? Este es un punto que mucha gente no considera. El entierro no era solo una tradición cultural judía, sino una demostración de fe en la resurrección. Enterrar un cuerpo era un símbolo de la esperanza de que Dios algún día lo restauraría, como una semilla plantada en la tierra que algún día volvería a brotar en una nueva forma. Es exactamente esta comparación la que hace Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice que el cuerpo es sembrado corruptible y resucita incorruptible. Esta metáfora es extremadamente poderosa, ya que nos muestra que la forma en que tratamos el cuerpo puede estar directamente relacionada con la forma en que entendemos el plan divino para la resurrección. Otro punto sobre el que debemos reflexionar es que, aunque la cremación no impide la resurrección, a lo largo de la Biblia vemos que el entierro se trata con reverencia y honor. El mismo Jesús fue sepultado y su resurrección tuvo lugar de su cuerpo físico. Si Dios quisiera mostrarnos que la forma en que se tratan los cuerpos después de la muerte no es importante, no habría permitido que el cuerpo de Cristo desapareciera o fuera destruido de alguna manera. Pero no, Él insistió en que Jesús fuera sepultado, y cuando resucitó, su cuerpo fue transformado, demostrando que la resurrección no solo fue espiritual, sino también física.
Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Es la sepultura una forma de demostrar nuestra fe en la promesa de la resurrección? La cremación no es un obstáculo para el poder de Dios, pero puede tener un significado espiritual que debe analizarse cuidadosamente. Si por un lado sabemos que Dios puede restaurar cualquier cuerpo independientemente de su estado, por otro debemos entender por qué los siervos de Dios siempre han optado por el entierro a lo largo de la historia. ¿Hay una enseñanza oculta detrás de esta práctica? ¿La forma en que tratamos nuestro cuerpo refleja nuestras creencias sobre la vida eterna? Son preguntas profundas que nos hacen reflexionar sobre cómo vemos la muerte y la promesa de la resurrección. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el entierro tiene un significado espiritual y una conexión con la resurrección? ¿O cree que la elección entre cremación y entierro no hace ninguna diferencia ante el poder de Dios? Escribe en los comentarios. El entierro representa la fe si crees que esta práctica está vinculada a la esperanza de la resurrección, o Dios restaura todo si crees que Él puede resucitar a cualquier persona sin importar el destino del cuerpo. Realmente quiero saber qué piensas sobre este tema, ya que es uno de los temas más profundos del que pocas personas hablan con claridad. En la siguiente sección, profundizaremos más en la visión bíblica de la resurrección y cómo Dios cumplirá esta promesa al final de los tiempos. Este es uno de esos temas que muchas iglesias prefieren evitar, no porque no haya respuesta, sino porque toca algo profundo, el miedo a la muerte y la incertidumbre sobre el destino eterno. A menudo, los creyentes tienen preguntas legítimas pero se les disuade de hacerlas, como si cuestionar la cremación estuviera prohibido. Esto crea un silencio incómodo donde muchos terminan buscando respuestas por su cuenta, encontrando más confusión que claridad. ¿Pero hay alguna razón para este miedo? Hablar de cremación es algo que realmente debería generar inseguridad, o la Biblia nos da una visión mucho más equilibrada de lo que imaginamos. Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, han surgido muchas tradiciones en torno al tratamiento del cuerpo después de la muerte. Algunas culturas asocian la cremación con rituales paganos, mientras que otras la ven como una alternativa práctica y moderna al entierro. ¿Pero podemos decir que esta elección tiene un impacto directo en la salvación de una persona? ¿Realmente la Biblia establece un mandamiento claro sobre esto? ¿O estamos mezclando tradiciones humanas con los principios espirituales de la palabra de Dios? El caso es que en ningún momento la Biblia dice que la cremación condene un alma. No hay un solo versículo que diga que alguien que ha sido cremado se perderá la resurrección o será rechazado por Dios. Lo que encontramos son ejemplos en los que el entierro era una práctica común y casos en los que la quema del cuerpo estaba relacionada con el juicio, como vimos anteriormente. ¿Pero eso significa que esta es una regla estricta y rápida para todos los tiempos? ¿O será que lo más importante para Dios no es el destino del cuerpo, sino el estado del alma y la fe en la resurrección? Esta es una pregunta que puede cambiar completamente la forma en que vemos este tema. La Biblia nos enseña que Dios es quien conoce los corazones, quien escudriña los pensamientos y quien no juzga según las apariencias. Esto significa que el destino eterno de alguien no se define por cómo fue tratado su cuerpo después de la muerte, sino por su relación con Dios y su fe en la promesa de la resurrección. Después de todo, ¿qué sentido tendría que una persona fuera enterrada en una tumba dorada si su alma estuviera lejos de Dios? Por otro lado, ¿una persona que vivió una vida de obediencia y fidelidad a Cristo perdería su salvación solo porque fue incinerada? El propio Apocalipsis 8:13 nos enseña que el mar entregó los muertos que había en él, mostrando que no importa dónde ni cómo alguien murió, pues todos aparecerán ante Dios. Pero entonces, ¿por qué este tema sigue generando tanta controversia? Porque se trata de algo que afecta directamente la forma en que vemos la muerte y nuestro futuro en la eternidad. Los seres humanos tenemos un apego natural a su cuerpo, ya que es a través del que vivimos, nos relacionamos y experimentamos el mundo. La idea de que este cuerpo algún día dejará de existir es incómoda, por lo que buscamos formas de preservar su dignidad incluso después de la muerte. El entierro siempre ha sido visto como un acto de respeto y honor, pero ¿significa esto que aquellos que son cremados están de alguna manera deshonrando la creación de Dios? ¿O le estamos dando peso espiritual a algo que, para Dios, no tiene la misma importancia que nosotros? Esta es una pregunta que debe responderse con equilibrio. La Biblia enseña que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, pero esto se refiere a la forma en que vivimos y honramos a Dios en vida. Después de la muerte, el destino del cuerpo no cambia la promesa de la resurrección. Lo que realmente hace la diferencia para Dios no es si un cuerpo fue colocado en un ataúd o convertido en cenizas, sino si esa persona entregó su vida a Cristo y confió en la redención ofrecida por Él. Sin embargo, esto no significa que la cremación o el entierro sean opciones neutrales. Como hemos visto, hay un simbolismo espiritual en el entierro, y siempre ha estado vinculado a la esperanza en la resurrección. La decisión sobre cómo será tratado un cuerpo después de la muerte puede ser un reflejo de la fe de una persona,
y esto es algo que cada uno debe evaluar a la luz de las Escrituras. Pero decir que alguien pierde la resurrección a causa de la cremación es poner un límite al poder de Dios, y sabemos que el Dios que creó todo de la nada puede restaurar cualquier cosa. Y ahora quiero saber tu opinión sobre este tema controvertido. ¿Qué crees que realmente le importa a Dios? ¿El destino del cuerpo o el estado del alma? Escribe en los comentarios. Lo que importa es la fe. Si crees que la relación con Dios es el factor decisivo para la eternidad, o la sepultura refleja la resurrección, si ves un significado mayor en esta práctica. Este debate debe realizarse con sabiduría y comprensión bíblica, y su opinión es esencial para que podamos continuar esta conversación. En la siguiente sección, exploraremos un detalle sorprendente sobre la resurrección que muchas personas desconocen y que puede proporcionar una respuesta definitiva a esta pregunta. Hemos llegado a un punto crucial en este vídeo, donde reflexionamos sobre lo que realmente le importa a Dios cuando hablamos de cremación y resurrección. La Biblia no condena directamente la cremación, pero tampoco la promueve como una práctica común entre el pueblo de Dios. A lo largo de este estudio vimos que hay un fuerte simbolismo en el entierro, algo que está directamente relacionado con la esperanza de la resurrección y la promesa de un nuevo cuerpo incorruptible. Pero al mismo tiempo entendemos que Dios no está limitado por las condiciones físicas del cuerpo en el momento de la muerte. Después de todo, Él es el creador del universo, aquel que da vida y restaura lo perdido. Si Él puede devolver la existencia a aquellos que se han disuelto por completo en la tierra o han sido consumidos por el mar, ciertamente puede restaurar a aquellos que han sido incinerados. Lo importante aquí no es el trato que se dio al cuerpo después de la muerte, sino la fe en la promesa divina. En última instancia, el destino eterno de una persona no se define por su elección entre la cremación o el entierro, sino por su relación con Dios y la certeza de la vida eterna. Pero eso no significa que sea un tema sin importancia. Al contrario, comprender la diferencia entre estas prácticas nos ayuda a tomar decisiones más conscientes basadas en la palabra de Dios. El entierro ha sido, durante siglos, un símbolo de esperanza, un acto que refleja la creencia en la resurrección del cuerpo. Cuando enterramos a un ser querido, lo hacemos con la convicción de que un día será llamado a volver a la vida por Dios. La cremación, aunque no es un obstáculo para el poder de Dios, plantea interrogantes sobre su significado espiritual y lo que representa en términos de tradición y fe. Se trata de un debate que debe llevarse a cabo con equilibrio y sin juicios precipitados. Hay muchas razones por las que la gente elige la cremación, y esta elección no siempre está ligada a una cuestión de fe. Algunas familias toman esta decisión por motivos económicos, otras porque siguen tradiciones culturales y todavía hay quienes simplemente nunca han escuchado una enseñanza clara sobre el tema. Lo que no podemos hacer es crear una carga innecesaria para aquellos que ya han tomado esta decisión, generando culpa o miedo sin una base bíblica concreta para ello. La cuestión principal sigue siendo la promesa de la resurrección. Como hemos visto en pasajes como 1 Corintios 15 y Apocalipsis 8 y 13, Dios no se limita al estado físico del cuerpo humano. Él restaurará a todos los que han muerto, sin importar si fueron enterrados, cremados o incluso perdidos en una tragedia. Lo que realmente importa es que estemos en Cristo, porque es en Él donde encontramos la garantía de un futuro glorioso, donde la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que hemos visto aquí, ¿crees que la cremación puede afectar de alguna manera la resurrección, o crees que no interfiere con el plan de Dios? Escribe en los comentarios. Dios puede restaurarlo todo si crees que nada es imposible para Él, o el entierro es un acto de fe si crees que hay un simbolismo especial en esta práctica. Realmente quiero saber qué piensas sobre este tema, ya que esta es una de las discusiones más importantes para que entendamos cómo la Biblia nos enseña a lidiar con la muerte y la eternidad. Sé que este vídeo te impactó de alguna manera y te hizo reflexionar sobre un tema del que poca gente habla, por eso no puedes irte de aquí sin suscribirte al canal. Aquí profundizamos en temas bíblicos que muchos evitan, aportando claridad, verdad y comprensión a la luz de las Escrituras. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, regístrate ahora y activa las notificaciones, porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de un tema aún más profundo y revelador. Sé que llegaste al final de este vídeo. Esto significa que realmente estás interesado en saber más sobre la palabra de Dios y comprender las verdades bíblicas que muchos ignoran. Así que quiero saber de ti. Comenta abajo. Confío en el poder de Dios si crees que Él puede restaurar algo, o la resurrección es mi esperanza si crees que esta promesa es la base de nuestra fe. Tengo muchas ganas de ver tu opinión y continuar esta conversación en los comentarios. Tu participación es muy importante, porque cuando comentas YouTube entiende que este vídeo necesita llegar a más personas, y así juntos podemos llevar este mensaje a quienes aún tienen dudas sobre este tema. Entonces, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este vídeo con alguien que también necesite escuchar esta verdad. Y ahora que hemos explorado este tema profundo, es hora de dar un paso más. Hay una pregunta aún más intrigante que es esencial para comprender el destino del alma según la Biblia. ¿Qué sucede realmente en el momento de la muerte? ¿Están los muertos conscientes,
esperando la resurrección, o entran en un estado de sueño hasta el día del juicio. Esta respuesta puede transformar por completo tu forma de ver la eternidad y aportar claridad a algo que tantas dudas plantea. En el siguiente vídeo, descubriremos esta verdad y analizaremos lo que dicen las Escrituras sobre el estado del alma después de la muerte. Si este tema ha despertado tu curiosidad y quieres saber qué sucede realmente en este momento crucial, haz clic ahora y descubre esta revelación que pocos conocen. Te sorprenderá lo que la Biblia revela sobre este misterio. Nos vemos en el próximo vídeo.